Hola, buenas noches a todos y a todas quienes siguen esta nueva sesión del Cineclub Online de la Cinemateca Boliviana. En esta sesión vamos a comentar un programa de películas. No va a ser solamente una película, sino un grupo, 4 cortometrajes de animación bolivianos, todos producidos entre fines de los 80 y la década de los 90. Y para conversar sobre estas piezas, sobre el contexto, sobre los realizadores, hemos invitado a una realizadora también muy conocedora de este espacio de la animación, Geraldine Obando. Ella es directora del Festival de Cine para la Niñez y la Adolescencia Colibrí y nos acompaña en esta sesión. Bienvenida, Geraldine. Gracias, Mari. Un gusto también estar acá. Genial. Bueno, como ya les adelantaba, esta es una sesión diferente porque vamos a hablar de varias películas y películas en un formato, en una técnica diferente a las que hemos visto en otras sesiones de este cineclub. Es animación de lo que vamos a hablar hoy día y el programa incluye a 4 cortometrajes, todos bolivianos, producidos entre fines de los 80 y la década de los 90. Estos 4 cortometrajes son 2 cortometrajes de Jesús Pérez, En Camino y Mario Ilustrabotas, y 2 cortometrajes de Marisol Barragán, Paulina y el Cóndor y La Muñeca de Maíz. Estos cortometrajes son pioneros en un espacio que empezó a surgir y tuvo mucha fuerza justamente en los 80s y en los 90s, que es la animación en Bolivia. Tal vez podríamos comenzar un poco por ahí, Geraldine, a presentar este espacio que de alguna forma hoy en día tal vez no tiene la potencia que tuvo en su primer momento, digamos, de los 80 y los 90. Sí, gracias. Bueno, pues estos cortos, la verdad, verlos es mi infancia, ¿no? Yo he crecido viendo los cortos de la Marisol, del Jesús. He crecido también participando mucho de estos espacios, grabando las voces, ¿no? Nos han invitado a grabar, a ser parte también de los visionados. A veces terminaban algunos de los cortos y nos invitaban a participar y a ver y a que comentemos un poco de qué se trata y si habíamos entendido y si nos gustaba. Y creo que tiene que ver efectivamente con que ha sido un espacio donde como un poco, no sé si le llamaríamos un boom, pero ha sido como un impulso en que fueron los pioneros de la animación que comenzaron como produciendo también muy autodidactas, muchos con pequeños apoyos internacionales, y obviamente entre esos está pues el Jesús, la Marisol, el Viso Bando, que han sido un poco como los 3 pioneros de la animación boliviana justamente en la década, ¿no? Como tú dices, de los 80s y de los 90s. Como decíamos, el Jesús Pérez es un caso bien particular porque es un autodidacta. Él ha comenzado un poco, porque él es ilustrador, comenzó dibujando y luego se inventó él mismo una maquinita hecha de latas y poleas y una cosa así, que era una máquina donde ponía como un cine dedo y hacía correr el cine dedo y se creaba ahí la propia animación de esos dibujos, ¿no? Entonces lo primero que él empezó a filmar fue poniendo una camarita y haciendo correr su máquina, ¿no? Entonces fue como sus primeros intentos y de ahí él empezó él mismo como a perfeccionar y claro, luego tuvo ya muchos espacios de especialización, pero fue como un autodidacta que comenzó él mismo, ¿no? La Marisol, en cambio, claro, ella tiene más estudios en arte y lo que decíamos también, bueno, han tenido sobre todo la animación boliviana y el Viso Bando también mucho apoyo de Walter Tournier, que es este gran animador uruguayo que tiene la productora Imágenes en Montevideo, que él justo en la década de los 80s y los 90s impartió muchos talleres de animación. Ahí fue el BIS, ahí participó la Marisol también y fue como este espacio de formación de también un grupo de animadores importantes, ¿no? En el caso del BIS, por ejemplo, él no es ilustrador, él no dibuja absolutamente nada, pero desde el espacio de la dirección ha podido dirigir
muchos cortometrajes. En cambio, la Marisol y el Jesús sí son ellos mismos un poco los ilustradores, los animadores, los que han adquirido la técnica para realizar. Y en eso también podemos ver como técnicas muy, muy lindas que cada uno ha ido implementando, que cada uno ha ido aprendiendo y ahí también se ve un poco la variedad y todo lo que se pudo aprender, supongo también en ese tiempo. Entonces, creo que esto se debe uno, sí, a esos espacios de formación que hubo y que, claro, en los 80s y 90s no había absolutamente ninguna producción para niños en Bolivia, ¿no? Entonces, esto realmente ha sido de lo primero que se ha hecho pensando justamente en un público infantil, en un público adolescente. Y tenemos, claro, sobre todo a ellos que iniciaron con la animación y la producción infantil en Bolivia, ¿no? Bueno, has tocado un tema de las técnicas, ¿no? Bueno, has tocado varias cosas, pero me gustaría tal vez tomar ese camino de las técnicas, porque es cierto, en este corpus de cortometrajes vemos técnicas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en las obras de Jesús Pérez, incluso hay una combinación, tengo entendido, de video y celuloide, ¿no? Él trabaja con acuarelas, creo. Entonces hay una cosa muy, muy artística, muy Mm. de técnicas artísticas, de las artes plásticas. Y del otro lado, en Marisol Barragán, ella trabaja una técnica muy particular en todos sus trabajos que se llama de papel rasgado o papel picado. Entonces ella trabaja con figuras, ¿no? Lo que vemos es como una disposición de diferentes piezas que hacen a las figuras y todas estas piezas son de papel. Entonces Mm. es otra cosa completamente distinta, ¿no? ¿Cómo podemos comentar un poquito sobre las técnicas? Sí, bueno, igual primero saber que todas estas animaciones se han filmado, como tú dices, en celuloide, ¿no? Ahora todas las animaciones que hacemos son digitales y se hacen en Ujú. computadora y ya no tienen todo el proceso del cuadro a cuadro que se hacía antes, ¿no? Que, claro, ahí claramente lo vemos en toda la animación de Jesús, donde puedes ver un poco hasta el trazo que ha ido haciendo, ¿no? El movimiento. Entonces, él es un trazo realmente como decimos, a mano alzada, cuadro a cuadro, donde se ha filmado con cámaras de cine y que era un proceso totalmente pues riguroso, ¿no? Donde tenías, claro, que tener unos implementos, además de todas las mesas de animación, que eran unos espacios así gigantes, donde tenías que poner la cámara, las cintas de cine, una iluminación totalmente cuidada, ¿no? Y hacer el cuadro a cuadro y poder filmar y meter, era, claro, una cosa totalmente manual, muy, claro, muy diferente a lo que ahora es totalmente digital, ¿no? Ahí ha cambiado muchísimo el contacto con el material, que creo que eso era súper lindo en las animaciones primeras, que todas las animaciones tienen y tenían un contacto con el grafo, con los papeles, con las acuarelas, ¿no? Y ahí efectivamente notamos, por ejemplo, en la Marisol que tiene también esta técnica que se llama eso del rasgado, donde ella misma rasga el papel y va haciendo las formas. Entonces también esto es súper lindo y súper innovador porque, claro, ha logrado un rasgado tan fino que te hace un ojito tamaño, ¿no? Mm. De pulga y mover la boca y los ojos en un rasgado es una técnica súper, súper complicada y claro, que requiere realmente mucha especialización. Entonces esa técnica está en la Marisol muy, muy bien lograda y que en Paulina y el Cóndor combina esta técnica con la fotografía real, ¿no? Entonces tiene Mm. justamente la fotografía real de espacios, de rostros, de caras, con el rasgado, ¿no? Entonces ahí hace un combinado muy interesante de dos técnicas. En Paulina solo está el rasgado, pero también hay los fondos, ¿no? Porque una cosa también son los personajes y otra el fondo que muchas veces lo hacían en pintados en acuarela y había que también lograr técnicas de difuminado para que se sienta el horizonte, ¿no? Y poder lograr realmente profundidad de campo. Profundidad. Ujú. Claro, y para filmar, por ejemplo, todas estas animaciones también se hacen en capas, ¿no? Por eso se usaban siempre mesas de animación donde en una estaban los personajes, en otra estaban digamos, si hubiese los árboles, los animales, en otra capa los fondos. Entonces, Ujú. claro, en un momento el cuadro a cuadro tenías que
se tiene que tener ese cuidado riguroso de que todo lo que estás moviendo y poniendo esté en perfecta armonía y no de repente haya un brinco, ¿no? Un salto. Entonces, hay ahí realmente un logro muy alto en la técnica, en Marisol y en Jesús también, que es el cuadro a cuadro, ¿no? Él siempre, como decía, él utiliza hasta ahora en sus animaciones, es él, su lápiz y su mano. Bueno, en estas últimas, en Camino, vemos también que hay momentos donde utiliza la acuarela, utiliza también otro tipo de animación, mezcla como diferentes técnicas en una misma animación, que es, ¿no? Solo el dibujo, luego mezcla la acuarela, luego hay también como un degradé de fondos, entonces también decide un poco mezclar en su propio corto diferentes técnicas, que eso tiene que ver con un desarrollo bien alto en artes plásticas, ¿no? Ambos tienen técnicas bastante avanzadas en artes plásticas, así que sí, hay ahí logros súper lindos. Y lo más interesante es que estos, por ejemplo, has tocado el corto En Camino ahora. En este cortometraje, de alguna forma, las diferentes técnicas o los cambios a diferentes técnicas plásticas, ¿no? De dibujo, de pintura, también siguen a ciertos cambios o giros en la historia, ¿no? Es una historia que va a contar una migración, la migración de una familia, ¿no? En busca de oportunidades, del altiplano, pasando por la ciudad hasta el trópico, ¿no? Y eso es como que una historia, esa historia es una historia que podemos encontrar seguramente en muchos bolivianos y bolivianas de esa época, ¿no? De los 90, una época particularmente difícil y de muchas transformaciones económicas, ¿no? Desde los 80 incluso, ¿no? Y creo que es interesante ver un poco que las temáticas de estos cortometrajes, por ejemplo, la migración, van a estar muy ancladas en, vamos a decir, una actualidad, un presente de Bolivia a fines del siglo XX, ¿no? Donde la migración, la modernidad, las culturas, la diversidad cultural y como que la intención de visibilizarlas fue muy importante para el cine. Mm, mm. Sí, no, a mí me encanta este corto En Camino, creo que es un retrato tan lindo de, como es como, no sé, como una postal realmente del estado de Bolivia, ¿no? Tú puedes ver así todo lo que, lo que te puedas imaginar en el corto desde eso, pasar de dos espacios como el altiplano al trópico, eh, todas las cosas que también se están denunciando y criticando ahí, que tiene que ver justamente con este espacio que tú dices que se ha tocado mucho en la animación y que Jesús siempre lo ha puesto también en escena, un poco que es el dilema modernidad versus tradición o campo versus ciudad también, ¿no? Entonces, todo el corto te está hablando un poco de este choque, de este dilema un poco que tienen que sufrir también las comunidades que deciden migrar, que deciden enfrentarse a otro espacio, ¿no? Entonces ahí retrata un poco al niño que es el que te está trayendo, ¿no? La música moderna, que le pone la gorra con la marca Toyota, ¿no? Hace la demanda de fumar, que él está como buscando este otro espacio más cercano a la ciudad, y cómo se tiene que enfrentar realmente cuando llegan a la ciudad, el choque con ¿no? El ruido, ahí también la presencia del sonido y de todo el diseño sonoro que ha hecho Sergio Prudencio también es súper valioso porque, claro, para retratar también ambos espacios ha tenido que haber una construcción sonora muy rica, ¿no? Se han ido a grabar, también escuchaba tanto en Mario Lustrabotas como en Camino. Hay sonidos muy particulares de nuestras ciudades, de nuestros espacios que uno reconoce al tiro, ¿no? Entonces, por eso es como una postal muy rica, sonora y visual de muchos espacios muy comunes también en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Por ejemplo, cuando deciden también migrar las marcas, ¿no? Que me encanta, de todas las refrescos que están ahí, de todos los partidos políticos pintados que tú ves en todas nuestras calles. Entonces, presta como detalles muy lindos, muy ricos, muy particulares, ¿no? Que creo que en eso Jesús tiene una mirada
muy detallista, muy Mm. sensible también a la realidad, como detalla cosas que caracterizan muy bien nuestras ciudades, nuestro territorio boliviano, lo describe muy bien con sus dibujos, con, sus, ¿no? Con estos detalles que pone de espacios. Siempre nos traen los camiones también. Por ejemplo, me hace mucho recuerdo a su otro corto que se llama El bosque aún vive, que tiene que ver también con este niño que también se enfrenta de repente con los camiones que están sacando toda la madera de sus comunidades, ¿no? Entonces siempre ves estos camiones gigantes cargando maderas, que es también lo muestran muchos de sus cortos, denunciando un poco también todo el tema de la deforestación en la Amazonía, ¿no? Eh, Sí, creo que este tema de modernidad versus tradición también lo toca, por ejemplo, la Marisol en Paulina y el Cóndor, ¿no? Que es este Mm. mismo dilema de la niña que se tiene que enfrentar con la ciudad y que tiene que salir un poco de su espacio, obligada a migrar a la ciudad. Y los dos cortos tienen un retrato muy lindo de La Paz, ¿no? Que también me hace recuerdo, y Mm. hay guiños, esto en La Abuela Grillo, que hay también este paso cuando la abuela sale de su comunidad y se encuentra con la ciudad de La Paz. Y siempre la ciudad de La Paz está retratada, ¿no? Así como con sus cables enredados, sus Sí, camiones, caótico, eh, ¿no? no sé, sus calles empinadas, y en Mario Ilustrabotas también, ¿no? Imagen gigante, caótica, ¿no? La Paz caótica con sus luces prendidas. Entonces, en los tres cortos, en La Abuela Grillo también que veo en Paulina y el Cóndor, en Mario Ilustrabotas, en Camino, hay un retrato de la ciudad muy, muy lindo, muy particular también, caótico, de ves a las asistentes técnicas, otras similitudes y retratos, ¿no? En los tres. A mí me parece que me gusta mucho que en los cortos de Marisol Barragán, además de toda esta tensión, ¿no? Que hay entre la modernidad y la tradición, hay algo que tiene que ver con la oralidad y los cuentos, ¿no? Ambos cortometrajes son cuentos, uno ubicado en la cultura guaraní y otro en la cultura aymara, occidente y oriente, de alguna forma que van a contar historias muy particulares protagonizadas por niñas, ¿no? Son dos niñas, eso es también llamativo, pero que nos a mí me llevan directamente a algo que ya habías mencionado cuando empezábamos esta conversación en el público, ¿no? Es decir, estas fueron producciones pensadas deliberadamente y voluntariamente para un público infantil, ¿no? Y eso se da también a través de la creación de personajes infantiles con los que los niños, las niñas puedan identificarse, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos ver este espacio un poco, ¿no? Como antes estaba completamente desatendido este público y con estos cortometrajes de alguna forma se llena un vacío también. Mm, mm. Sí, a mí me encanta cómo comienzan los dos, porque efectivamente yo me acuerdo de niña cuando los veía, entraba como un universo mágico que te presentaba a Latinoamérica y te iba metiendo al primero a la cordillera de los Andes y la otra al Gran Chaco. Y creo que también hay un acierto en estas narraciones que te va guiando. En el caso de la Marisola hay una narración de una voz en off femenina muy, muy dulce, muy particular, que te va metiendo, ¿no? En una tierra de Sudamérica existe una cordillera y en esta cordillera un pueblo, ¿no? Entonces como que te va metiendo, te va adentrando a un mundo muy, muy particular, y también en el otro, en la muñeca de maíz, ¿no? Como te va metiendo a un territorio y a un espacio, ¿no? Entonces, como tú dices, es eso, como traer un mundo, una leyenda y irte sumergiendo en ese espacio. Creo que igual, como te decía un poco, la construcción y el diseño sonoro de ambos espacios es muy rico y también te permite, la música del Sergio en Paulina y el Cóndor es bellísimo también y te hace sentir desde todo el trabajo con los vientos y con las percusiones, este mundo andino desde la música, ¿no?
Y bueno, La Muñeca de Maíz no es el Sergio, pero también una construcción musical muy bien, tiene que ver con la sonoridad de este territorio, ¿no? Entonces, como también la música vinculada al territorio también aporta un espacio súper rico. Y sí, pues estos han sido como hablábamos, los primeros cortos pensados realmente en un público infantil, ¿no? Hasta ese tiempo no había nada, ninguna producción hecha para niños. Y creo que han abierto tanto el Jesús como la Marisol y el Visobando un espacio que tenía un vacío enorme, ¿no? Y que en ese momento trató de llenarse, pero creo que también se encontró con las dificultades de la difusión. Todos estos cortos no han podido encontrar espacios de difusión, por ejemplo, en la televisión o en otros lugares, o que hayan repercutido realmente a generar espacios estatales que se responsabilizan realmente en la producción para un público infantil más serio, ¿no? Ellos iniciaron un poco con esto, pero nunca, y creo que siempre el espacio de difusión en nuestro país fue y sigue siendo un tema que tenemos que Complicado, ¿no? seguir, claro, muy Sí. complicado, que muy pocos creo que hemos tenido el privilegio de ver estos cortos, pero en general, si no, se mostraron, yo creo, en espacios culturales en su momento, creo que el GET, Centro Simón y Patiño, como todos estos espacios han podido dar cabida a la difusión de estos cortos, pero nunca pudieron llegar a la televisión pública, porque la televisión pública nunca los compró, nunca dio realmente el aporte que se tenía que dar, nunca dio un espacio para los niños serio donde Claro. se puedan mostrar estos cortos. Entonces, eh, creo que ahí todavía, aún hoy que Jesús sigue produciendo y sigue realizando, no tenemos espacios donde se puedan ver, salvo el Festival Colibrí. Así es, sí. Podemos hablar un poco de la actualidad, ¿no? Con esa entrada, como te presentaba, tú eres directora del festival, este festival que tiene ya pucha, tantos años de trayectoria y ya en su segunda década, si no me equivoco. Entonces, es realmente un espacio que no solo difunde animación, sino en general cine producido para niños, niñas y Mm, adolescentes, ¿no? mm, Algo que es un espacio particularmente desatendido, tal vez no solo en Bolivia, pero bueno, sí, conocemos nuestro contexto y es así, ¿no? mm. Entonces, si los cortometrajes en general tienen muchas dificultades para difundirse, tal vez los cortometrajes de animación tienen algo más de dificultades, ¿no? Algunas otras sumadas a la técnica, sumadas a la especificidad del público y a otros aspectos más que hacen realmente que sean que su espacio de circulación sea muy acotado, ¿no? Muy Mm, pequeño, ¿no? mm, Y mm, el festival de alguna forma responde, busca contradecir esa mm. realidad, ¿no? Proponer algo que pueda servir para ver estos cortos y que es uno de los pilares, vamos a decir, de un espacio en el que la animación ahora está un poco tal vez más dispersa, ¿no? Como que hay Mm. intenciones, iniciativas, proyectos más dispersos, no hay una articulación tal vez, pero de alguna forma esa es nuestra realidad hoy día en la animación. Sí, sí, bueno, mira, justo el Festival Colibrí cumple este año 15 años, estamos ya 15 años desde el 2006. Y Wow. claro, el festival nace un poco ante esta urgencia, ¿no? De generar un espacio de promoción, difusión y apoyo a la producción infantil en Bolivia, que debería ser una tarea también de los canales públicos, del Estado, de fomentar realmente la producción infantil, que en nuestro país es totalmente nula. Entonces, el Festival Colibrí un poco busca eso, como tú decías también, crear este espacio, responder ante esta necesidad, ante esta urgencia. Y es así que nacemos el 2006. El Festival Colibrí lo que hace es convocar un poco a que realizadores de todo el mundo puedan enviar sus producciones. Tenemos justamente con todos los
festivales de cine para niños se ha trabajado un poco estándares o lo que podríamos llamar qué es la producción de calidad para niños, ¿no? Entonces junto con todos los festivales, se han puesto como puntos claros en que tiene que ver obviamente con mensajes claros para los niños, que tengan que ver con el respeto a la diversidad, que tengan que ver con una producción de calidad, con mensajes de integración, nunca de eso, de discriminación a ningún tipo de diversidad sexual, de étnica, de ningún niño. Entonces, como parámetros que tienen que ver un poco con esto. Entonces el festival se alía también con varios otros festivales que van naciendo un poco paralelos al Festival Colibrí. Los más antiguos es el Festival de la Argentina, el Festival de México, que ya tiene unos 30 años, pero casi todos los de nuestra región, en Sudamérica, en Chile, en Colombia, en Brasil, casi todos están alrededor de los 15, 20 años de vida ya, que también un poco se enfrentan a nuestra misma realidad, ¿no? A buscar espacios de difusión, eh, también y creación de obras para niños y niñas, ¿no? A diferencia de otros países, yo creo que Bolivia realmente en este tema nos hemos quedado muy, muy atrás, porque todos los países tienen su propio canal infantil apoyado por el Estado. Y estos canales infantiles están produciendo anualmente producción infantil que tiene su espacio dedicado en la televisión, ¿no? Y es producción infantil de calidad. No estamos hablando obviamente de producir cualquier cosa, sino producciones de calidad que tienen su espacio. En Chile tenemos al CNTV, que es el canal nacional, donde tiene su propia franja para niños. En Colombia está Señal Colombia con su propia franja para niños. En Argentina tenemos el canal Pacapaca, parte de Canal Encuentro, que es todo un canal creado solo para los niños. En Brasil lo mismo. Entonces, Bolivia en ese campo es el único que no tiene un espacio destinado, un canal destinado a la producción infantil que te permite tener a productoras realizando contenido infantil continuamente, ¿no? Este es un vacío súper grande y que nos lo decían ayer en un conversatorio que tuvimos como parte del Festival Colibrí, que por ejemplo este canal Pacapaca de la Argentina es fruto y puede sostenerse gracias a los festivales de cine para niños en Latinoamérica, porque todos los años Pacapaca envía toda su programación a todos los festivales y es ahí donde recibe premios, donde recibe espacios de difusión, donde recibe reconocimientos. Entonces, nos dice, han nacido también estos canales para niños gracias a la inspiración y al apoyo de los festivales de cine. Entonces, los festivales no solo sirven como plataformas de difusión, sino han servido también como espacios donde los canales han podido apoyarse para eso, para difundir su programación y para llegar a otros espacios, porque Pacapaca, ¿cómo podría llegar a otro país si no es a través de festivales de cine, por ejemplo, ¿no? Y dentro de los festivales de cine tenemos también la misión un poco de crear espacios de diálogo, justamente para seguir analizando en qué situación se encuentra nuestro audiovisual. Y el espacio más importante que tenemos, que son los espacios de creación y de producción infantil, que nosotros lo hacemos a través de los talleres de cine con niños, ¿no? Que los hemos dado hace 15 años y los seguimos realizando, que son estos espacios de encuentro con los niños y de formación audiovisual con ellos, para ellos y con ellos, ¿no? Entonces, creo que ahorita el Festival Colibrí está teniendo una función súper importante porque es el único espacio dedicado exclusivamente a eso, a la difusión, promoción, producción de audiovisuales de calidad para niños. Qué importante lo que acabas de mencionar, ¿no? Que los niños, sobre todo en esta época que vivimos, en nuestra actualidad, donde la tecnología está al alcance, porque está en el celular, ¿no? Es decir, es algo mucho más próximo que lo que era en décadas pasadas, ¿no? Los niños están muy en contacto con la tecnología, pueden tener aptitudes más dinámicas, estar más abiertos a aprender, ¿no? Entonces es interesante también plantear espacios como el del Colibrí, en el que los niños sean los que producen, ¿no? Porque una cosa son las imágenes producidas
sobre niños por adultos, ¿no? Adultos y adultas que tienen una visión particular de lo que están haciendo, y otra cosa son los niños haciendo imágenes por ellos mismos, ¿no? Para ellos mismos, con una visión completamente distanciada de ciertas estructuras, digamos, hegemónicas que hay en nuestro mundo, que es adultocéntrico, ¿no? Es decir, darles la voz a los niños es de alguna forma también ir contra ese orden que no es del todo positivo, ¿no? Sobre todo en sociedades como la nuestra, como la boliviana, donde hay muchas taras y muchos códigos que son así todavía muy conservadores, ¿no? Totalmente, perdón, me ha venido por justo mis guaguas están empezando sus clases, entonces me tengo que mudar de lugar. Sí, yo creo que eso ha sido también de nosotros una prioridad poder crear espacios de creación junto a los niños, ¿no? Porque como tú dices, una cosa es darles una producción hecha para ellos, que es hermosa, pero la posibilidad de realizar con ellos el audiovisual nos ha permitido sobre todo acercarnos a los niños desde otro lugar, ¿no? Y un poco los talleres lo que buscan siempre es también trabajar temáticas con los chicos, ¿no? No ir a imponer cosas, no ir a imponer ni siquiera el uso de la cámara, ¿no? Porque nuestros talleres lo que están buscando es acercar el lenguaje audiovisual como una herramienta más en su vida de expresión, inclusive de diálogo, de propuesta, de denuncia. Como tú dices, los niños ahorita tienen una capacidad innata de usar ya los celulares y la cámara, han visto tanto y consumen tanto material audiovisual cada día que ya hay como una propuesta innata, un lenguaje innato de cómo saber usar. Entonces, lo que uno le enseña casi no es a saber usar el equipo, eso ya está, un celular ya te tiene la cámara, ya está ahí. ¿Cómo lo usamos y qué queremos decir? ¿No? Que es lo principal que nosotros siempre trabajamos con los niños y que es eso, enfrentarse con su propia imagen, enfrentarse con la imagen de su realidad y poder a partir de sus propias imágenes construir historias, a partir de sus propias realidades construir propuestas, ¿no? Entonces, el acercamiento del audiovisual siempre ha sido desde este lugar de no como imponer cosas, no como llevar la cámara para que simplemente aprendan el lenguaje audiovisual, sino como una herramienta de transformación finalmente. Y con la idea también de formar un poco lo que llamamos alfabetos visuales, porque es lo que decimos, estamos consumiendo tanto audiovisual y no tener la capacidad de discernir lo que estamos viendo, de analizarlo, de saber cómo está construido, es ahorita un vacío gigante, ¿no? Los niños, por supuesto, ven muchísimo más videos, televisión, contenido audiovisual que leen. Entonces, si no saben leer la imagen, si no saben discernir lo que están viendo, estamos fritos, ¿no? Entonces, también uno de los objetivos es formar alfabetos visuales que tengan la capacidad de analizar y discernir lo que están viendo. Entonces, creo que también eso es un punto súper clave ahorita en las nuevas generaciones que proponemos también a los maestros de llevar el audiovisual ya como una herramienta de aprendizaje. El audiovisual se ha convertido ya en una herramienta diaria que está en el bolsillo de cada uno de nosotros a través de nuestros celulares. Entonces, ¿cómo también convertir en esta herramienta en algo útil, en también una herramienta de aprendizaje para el aula? Las nuevas tecnologías de información tienen que ver con esto, ¿no? Como cómo llevar las nuevas tecnologías justamente al aprendizaje y que no sea este aprendizaje cerrado y vertical, sino como a partir de estas herramientas los niños exploran, dialogan, se ven a ellos mismos, ven a su realidad, exploran y tienen una herramienta que les es familiar y que les es fácil de usar, ¿no? Entonces, creemos realmente que el lenguaje audiovisual, las herramientas audiovisuales en este mundo lleno y plenamente visual es fundamental ahora, ¿no?
Además, creo que ya para ir cerrando esta conversación, me animaría a tocar un tema que es más amplio, pero que también tiene que ver con los cortometrajes que hemos visto y con lo que estamos conversando. Esta no del todo, no sé si es capacidad, pero a veces es disposición también de los mismos adultos, nosotros, nosotras, de poder interpretar, analizar las imágenes audiovisuales de manera crítica, es algo con lo que nos topamos cada día, ¿no? Es decir, esa o no disposición o no capacidad que tenemos, que depende obviamente de nuestros contextos, de nuestra educación, de nuestro entorno, eh, la vivimos nosotros, es decir, es algo que puede estar más allá de los niños o las niñas de ese espacio de primera vida, digamos, ¿no? Mm, Y yo mm, creo que estos cortometrajes además nos enseñan o nos muestran un camino de analizar la realidad a través de otros géneros, otras maneras de representar la realidad. mm, Son cortometrajes que están dirigidos a un público mayormente infantil, adolescente. Sin embargo, tocan temas, tocan problemáticas culturales mucho más amplias para todo público, ¿no? Es decir, son cortometrajes que van a poder plantearte problemas, preguntas muy profundas, sea la edad que tengas, ¿no? Y creo que eso es porque estos realizadores, junto con otros que están en este contexto y que también están en la actualidad, tienen una apertura para representar la realidad, hablar de esa realidad y no solamente de las cosas positivas, entre comillas, sino de también los problemas, pero con otras herramientas, ¿no? Estos no son documentales, no son noticieros, no son reportajes, son animaciones, ¿no? Pero que tienen la misma profundidad que otros materiales que uno podría ver como más acordes, ¿no? mm, A tratar estos temas. mm. Sí, sí, totalmente. Yo creo que en eso la animación así es, ¿no? Un recurso riquísimo con los que se ha podido retratar, como tú dices, la realidad desde un lugar, tal vez tocando el humor negro, tal vez retratando cosas que normalmente no las vemos y que en la animación están puestas ahí, utilizando la música, utilizando la voz en off, utilizando tantos recursos que en la animación te permiten eh, eso, usar este recurso como un espacio posiblemente también de denuncia, como tú dices, aún mucho más fuerte que un reportaje. El caso de la abuela Grillo ha sido tal cual, ¿no? Un fenómeno tan rico, tan lindo, que una animación así ahora es mostrada en los congresos más importantes de debate sobre el agua, de cambio climático, ¿no? de derechos humanos. Entonces, no te están mostrando el documental del National Geographic, te muestran la abuela Grillo, ¿no? Y esto es bellísimo, ¿no? Como una animación realmente por su capacidad, por su sensibilidad, por la oportunidad también de jugar con la imaginación, que creo que esa es la animación, tiene esta riqueza también de llevarte a mundos, a territorios que tienen que ver más con la imaginación también, con espacios creados, con personajes más ricos también y que al final todos disfrutamos, sean niños o seamos adultos, todos disfrutamos de ver esto. Yo creo que volvemos a nuestros niños interiores y disfrutamos muchísimo la animación. Entonces, y claro, no solo la animación, también muchas de las otras producciones hechas para niños tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo usamos el lenguaje de manera que nos acerquemos a los niños de manera oportuna, precisa, pero sin dejar de tocar temáticas importantes, ¿no? No por ser niños tenemos que mostrarles, ¿no? Como cosas banales y sencillas, sino justamente cómo, y eso es lo que siempre se pregunta y analiza el Festival Colibrí, cómo las producciones infantiles se pueden acercar a los niños sin dejar de ser estéticamente ricas, sin dejar de tener propuestas narrativas innovadoras, sin dejar de, ¿no? De también ser espacios de cuestionamientos y de preguntas. Tengo a mi hijita. Hola. Aquí estamos hablando con el festival. No, mi amor, anda Oh. acostarte.
Aquí los niños presentes siempre. Sí. Bueno, es algo que hemos visto mucho en espacios virtuales, ¿no? Estamos desde nuestras casas ahora mismo y esto pasa en las casas normales, ¿no? Entonces, Claro, y tenemos creo que es hijos y algo nos que sí, acercamos. exacto. Entonces, sí, esto nos ha enseñado también un poco la pandemia, ¿no? A Sí, ver cómo nuestros espacios, aunque los compartamos, no tienen por qué regirse, ¿no? sí, Tampoco a sí, ciertas reglas que uno puede claro, poner de claro, formalidad, no sé, ¿no? claro. Entonces, Somos bueno, madres y están nuestros hijos acá y eso es innegable. sí. Sí. Bueno, querida, ayer ha sido una conversación realmente muy, muy profunda, muy linda. Gracias por aceptar la invitación a ser parte de este espacio de la Cinemateca. No, gracias a ustedes, Mari. Siempre un gusto encontrarnos y aquí disponibles también siempre para aportar. Y como decían también, felicidades a estos espacios del Cine Club, porque como el festival busca también dialogar sobre obras hechas para niños, también los cineclubs tienen un aporte tan valioso que son estos espacios de análisis del audiovisual que tenemos que seguir fomentando, impulsando, porque eso, nos hemos acostumbrado como a prender la tele y que sea un espacio solo de relajación y de olvidarnos de la realidad cuando no es siempre así, ¿no? Que también sean espacios de cuestionamiento, de pregunta, de análisis, de discernimiento. Entonces, felicidades también por este espacio y sigan adelante. Gracias, querida Geraldine. Nosotros nos despedimos a todos y todas las que están siguiendo el Cineclub. Hasta la próxima semana. Habrá una nueva sesión de esta iniciativa de la Cinemateca Boliviana que cuenta con el apoyo de la Embajada de Francia en Bolivia. El Cineclub, como saben, tiene un mecanismo de funcionamiento donde las películas están disponibles 2 días antes de la realización de cada sesión de conversación. Y bueno, esperamos que esta sesión haya sido también muy enriquecedora para todos y todas, para seguir pensando el cine boliviano y el cine en general desde una mirada cuestionadora, problemática, interpeladora y activa. Entonces, nos vemos la próxima semana hasta una nueva sesión de Cine Club. Chau. Chao.